Bueno, yo soy editor de temas de salud, medio ambiente y ciencia del Espectador. Llevo 15 años ya trabajando aquí en esta casa editorial. Pues yo creo que es uno de los problemas más graves en la sociedad. O sea, la desinformación o la mala información es algo que circula como moneda corriente y lo triste de eso es que muchas personas toman decisiones vitales y decisiones personales y de modos de vida que impactan su salud basada en esa mala información. El problema de controlar esa desinformación es muy grande y es muy difícil porque también los recursos que tenemos para hacer eso son limitados en muchos sentidos. Son limitados en términos del número de personas que pueden trabajar en los medios de comunicación cubriendo esa información. Son limitados o son escasos en la misma educación de los periodistas o de las personas que divulgan esa información, porque ni siquiera ahí ya empiezan los problemas porque ellos no tienen filtros. Y todas esas cosas, más la publicidad engañosa, más los intereses de ciertos grupos de interés, más la manipulación, de todo eso configura la tormenta perfecta para que vivamos en sociedades desinformadas. La tarea del periodista es vital, o sea, es alguien que puede ser, de nuevo, es como un filtro en el que debería quedarse la mala información y solo pasar y seguir divulgando la buena información, pero a pesar de que ese es un rol muy importante, también es difícil porque, como le decía, la mayoría de periodistas no tienen formación en ciencias, no tienen formación, no tienen un criterio lo suficientemente robusto para discernir lo falso de lo verdadero. Entonces eso hace que esa información se siga expandiendo y divulgando. Eso sin contar los periodistas y los medios que tienen intereses comerciales donde esa información entra oculta y también se sigue divulgando. La tarea yo creo que es esa, es fortalecer ese periodismo en salud y ese periodismo de ciencia, formar a esos periodistas, educarlos, brindarles oportunidades para que hagan mejor su trabajo y ser críticos también entre nosotros. O sea, muchas veces un medio publica información engañosa. Los otros que saben eso deberían ser capaces de confrontarlos y exponer las razones por las que eso está mal. Parte de nuestro trabajo desde el periodismo de ciencia y de salud ha sido desmitificar, confrontar o desnudar muchas de esas mentiras, las que podemos. Entonces hemos tenido que hacer artículos de homeopatía, entonces, mostrando por qué no existe evidencia científica para demostrar que eso sí funciona. La señora que habla con los perros y engañó a medio país y es mentira. Una vacuna contra el cáncer que habían hecho en la Manuela Beltrán y pues obviamente era mentira. Claro, esos son casos en los que es bastante evidente separar la mentira de la verdad. Aún así mucha gente se come los cuentos porque los seres humanos están en busca de explicaciones milagrosas, necesitan que todo tenga una explicación y no son capaces de vivir con la incertidumbre. Se mezclan las creencias religiosas con esto, entonces eso hace que siempre exista un mundo sobrenatural del que estamos esperando curas milagrosas. Las ansiedades de los pacientes que están enfermos y en busca de respuestas están dispuestos a creer casi cualquier cosa con tal de sanarse. Todo eso se va sumando. Entonces ese plano de desenmascarar a veces algunas de esas tendencias es relativamente fácil porque en el mundo existen evidencia y formas de demostrar que fallan. Hay otros más sofisticados en los que empieza a ocurrir prácticas culturales, alimentos, medicinas que están en un borde en el que quizás no hacen daño, pero tampoco causan beneficio y tampoco existe evidencia científica para demostrar una o la otra cosa. Entonces luego hay una zona gris muy amplia de terapias ahí que uno no sabe, es difícil desmontarlas. Y luego también lo peor es que dentro del mismo mundo de la medicina alopática occidental y de tratamientos de salud, aún ahí hay mentiras, ahí hay medicamentos que se venden como de farmacéuticas y los médicos los están prescribiendo y no funcionan o no sirven, no hay evidencia para eso. Cirugías que no deberían hacerse porque generan más daño que beneficio y se siguen haciendo. Entonces es un juego de evidencia y contraevidencia muy complicado.
Pues el sistema de ciencia y tecnología de Colombia, pues todos lo sabemos, ha sido relativamente débil desde hace muchos años. Siempre se dice que sin una inversión al menos del 1% del PIB es difícil generar una masa crítica. Y Colombia, desde la Comisión de Sabios del 93 con Ginás y García Márquez, esa era la promesa, llegar al 1 o 2%. Y todos los gobiernos desde entonces comienzan el gobierno diciendo que lo van a hacer y terminan el gobierno sin hacerlo. Entonces, nunca se configura eso. Lo más cerca que estuvimos, que fue durante este periodo, durante el gobierno de Santos, porque se destinó 10% de regalías, esos 10% terminaron embolatados por la estructura administrativa que le dieron, y es que quedaron en manos de gobernadores prácticamente, que no saben dirigir investigación, y se perdió buena plata de eso. Pero yo soy optimista. Para mí los buenos científicos son unos héroes, son personas que aman el conocimiento, que son curiosos, que están en busca y de una u otra manera, donde están, en una universidad, en un instituto, están sosteniendo una parte de la sociedad. O sea, están tratando de luchar contra la ignorancia, de descubrir cosas nuevas, y hay gente muy valiosa en Colombia. O sea, quizás no los vemos porque, de nuevo, es un país donde los medios, donde la agenda mediática son deportistas, políticos, artistas, pero Colombia tiene gente de primer nivel. Pues yo creo que a uno lo que lo salva en este mundo es un pensamiento crítico, o sea, es partir de la duda, partir de no comer verdades enteras, porque ahí empieza el peligro. Cuando me dejo arrastrar por mi ansiedad, por mi ilusión de creer algo, por fe, lo más probable es que distorsione mi juicio. Y de nuevo, para mí es el pensamiento crítico. Ante cada nueva promesa, ante cada nuevo medicamento, ante cada nueva práctica que se publica en los medios, que se leen en revistas, que le llega por televisión, por documentales, porque el vecino le dijo, porque el otro se curó y lo está haciendo, ser capaz de tener una mirada crítica, y tal vez luego una actitud activa, y es ir a revisar buenas fuentes de información, o sea, consultar personas profesionales para ver qué opinan de eso, pero no asumir que uno tiene las respuestas de todo y que yo soy lo suficientemente inteligente para juzgar todo sin buscar la mejor evidencia. Que eso pasa aquí en Colombia. Todos creemos que podemos ser técnicos de la selección de fútbol y nadie estudió fútbol. Todos creemos que podemos arreglar el país, pero pues no hemos estudiado para eso. Que podemos hacer la mejor ley, pero no sabemos de leyes. Y creo que lo mismo ocurre con la salud. Asumimos que tenemos la experticia, el conocimiento y la capacidad crítica de alguien que investiga esos temas particulares, y pues no es cierto. O sea, el nivel que cada uno de nosotros tiene para discernir eso es bajo. Muy complicado, y basta con meterse a una cuenta de redes sociales, Twitter e Instagram, y comparar el número de seguidores que tiene una actriz dando consejos de salud con el que puede tener un médico subespecializado en esa área. Entonces, aquí recuerdo un artículo que hicimos hace unos años, revisando el Twitter de Natalia París, en el que estaba dando consejos de salud, de nutrición, y hacíamos una selección de esos mensajes que ella compartía con sus seguidores, que pueden ser, ya no sé en este momento, pero 1 millón o 2 millones de colombianos. Y cada uno de esos lo contrastábamos con alguien que sabía del tema, o sea, en tema de hormonas con un endocrinólogo, en temas de nutrición con un nutricionista, temas y la mayoría de cosas eran bobadas, eran cosas sin sustento, eran incluso mensajes a veces contraproducentes. Pero pues sí, o sea, en ese sentido creo que sí, Vargas Llosa tendría razón. Vivimos en un mundo del espectáculo tan poderoso que incluso se ha adueñado de la capacidad se ha adueñado incluso del poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud. Y lo peligroso de eso es que la mayoría de esas personas que tienen ese poder de influencia mediática están patrocinadas. Las compañías pagan un tuit, 140 caracteres de una persona de esas, puede costar 10 millones de pesos o más, y se los pagan, es publicidad, pero está encubierta como si fuera un mensaje propio.
Aquí pasó con, ¿qué era lo que tenía Amparo Grisales? Que vendía Revertrex para rejuvenecer, y era una molécula que en Estados Unidos no pudo seguir, digamos, el camino de comercialización porque se demostró que no tenía ningún efecto. Lo volvieron un producto, llegó a Colombia una actriz famosa con influencia que además, a pesar de sus 60 años, se ve joven, y entonces todo el mundo pensaba que era el elixir de la juventud. Miles de pesos, millones de pesos ahí invertidos, y la gente perdiendo su dinero, no dejaron de envejecer porque eso no se ha inventado, y una persona haciéndose rica. Eso es un sistema de mercadeo, y ahí hay mucho dinero porque la gente quiere creer que existe el elixir de la juventud y quieren creer que hay un producto que soluciona todos los males, cuando la historia de la medicina es todo lo contrario. Es una cosa sirve para una cosa chiquita, todo tiene un efecto colateral, todo toca manejarlo con cuidado porque los sistemas biológicos son delicados, se pueden perturbar muy fácil. Pero la gente, por alguna razón ancestral o psicológica, no sé bien, piensa que tomarse una cosa que le dice el otro, eso le sana todo. Y la mayoría terminan al final, como no existe un conocimiento de la estadística, de cómo funcionan los productos, la gente siempre termina víctima un poco del efecto placebo. Y es que sí es cierto que el cuerpo sugestionado tiene la capacidad de un porcentaje, de curarse en un porcentaje. Entonces, si yo le doy una pastilla a 10 personas, una pastilla de azúcar, y le digo, esta es una cosa para curar el dolor de cabeza, uno de esos 10 se va a curar por autosugestión, se va a curar por los otros no. Pero ese que se cura es suficiente para que todo el mundo empiece a creer que es una cura milagrosa. La mayoría de personas que llegan a las salas de redacción de un periódico, en radio, en televisión, son personas que vienen de facultades de comunicación. En las facultades de comunicación no hay ninguna enseñanza del rigor científico y cómo se construye una verdad científica. Bueno, una verdad mientras dura, ¿no? Cómo se construye la evidencia. Nada, que yo sepa, ninguno recibe esa formación. A nadie le explican qué son los journals, o sea, cómo ocurre el proceso de investigación en ciencia, cómo se publica, cuáles son los filtros que tienen las revistas especializadas para revisar si lo que está ahí se puede publicar o no. Como no saben eso, la mayoría no sabe juzgar qué tiene validez y qué no. Sería interesante que los medios tuvieran la fuerza suficiente y los recursos para ir introduciendo en sus redacciones personas con otro background, con otra formación, y en esa medida sería interesante tener televisión, por ejemplo, lo ha hecho, ¿no? Ellos tienen, entonces aquí en Caracol Televisión está una médica, y en El Tiempo también hay un asesor médico. Y algunos medios se han protegido de esa manera, y ellos tratan de hacer un filtro o educar a los periodistas con los que trabajan. En El Espectador no tenemos alguien que tenga una formación de esas. Yo empecé estudiando medicina, pero me cambié a periodismo, entonces aquí alcancé a adquirir esas bases. Creo que un periodista con ciertos, digamos, educación posterior, cursos y eso, se puede guiar y hacer que aprenda a distinguir eso, que aprenda a buscar en las revistas médicas indexadas, que aprenda a hablar con las personas, buscar el que sí sabe y asegurarse que a la persona que va a entrevistar sí sabe, y darle unas nociones elementales para que distinga la charlatanería y, digamos, sí se puede educar. Es un proceso. Lo que pasa es que en los medios de comunicación colombianos, las secciones de salud y esas cosas siguen siendo cenicientas a las que mandan al que no le dan trabajo en otra sección. Muchas veces entonces esas secciones tienen una alta rotación. Los periodistas duran 1, 2, 3 años, se van. No se alcanzan a formar, no alcanzan a tener un criterio, entonces sigue ese juego sin fin de malas publicaciones. Pero cuando uno educa bien a un periodista, puede hacer un gran trabajo. Yo soy bastante escéptico de la mayoría de medicina alternativa, pero no se puede ser dogmático. O sea, yo creo que de nuevo la mayoría, y esta discusión a veces proviene de la ignorancia frente a cómo evolucionan las ideas, cuál es la historia de la medicina, cómo se construyen verdades científicas, y
Entonces, de nuevo, como ocurre en todas las sociedades, se polarizan. O sea, hay una medicina ortodoxa, alopática, con unas estructuras de poder y de aprobación de nuevas ideas, y otro grupo que se armó al lado, que entonces hay alternativas en las que construyen todo de otra manera. Yo creo que debemos repensar mucho mejor la interacción de esas cosas. Hay cosas fraudulentas que deberían prohibirse porque son peligrosas, hacen daño, y hay otro gran espectro de cosas en las que hay cierta sabiduría popular, hay una sabiduría de otras costumbres que puede interactuar con esta si se hace bien. La tarea yo creo que es, y también hacerlo, yo creo que los que estamos más de este lado, desde el escepticismo hacia allá, también aprender a dialogar mucho mejor con eso, porque hay cosas que son inofensivas, hay cosas que dentro de su valor alternativo complementan el de este. A veces tengo la impresión que los médicos y el sistema alopático ortodoxo y el sistema de salud lo que olvidó fue saber hablar con el paciente. Y por olvidar eso y por burocratizarse tanto y volverse tan esquemático, perdió la capacidad perdió el humanismo casi. En cambio, la mayoría de personas que practican las terapias alternativas mantienen una mejor noción humanística de comunicación con su paciente, de entenderlo, de estudiarlo mejor, y quizás eso es lo que más los seduce de ese lado. Entonces yo creo que hay que hablar bien, hay que mirar caso a caso. Ahorita el INVIMA, por ejemplo, acaba de aprobar una regulación para abrir más la puerta a toda la medicina natural y de plantas. Claro, eso se podría descalificar por parte de gente más escéptica, pero es estúpido porque nuestra medicina durante siglos estuvo basada en plantas, y las plantas están llenas de compuestos químicos y moléculas con principios activos que pueden, o sea, nosotros somos el segundo país más biodiverso del planeta, y eso significa que tenemos un arsenal un botiquín ahí sin explorar, y algunas tradiciones campesinas o indígenas saben casi que por el método científico dentro de sus mismas comunidades de prueba y error y de exploración, han identificado efectos en esas plantas. Entonces, para resumir, sí, o sea, creo que es una división tajante que no debería ser tanto, que se polariza y no debería polarizarse tanto, que debería existir mejor diálogo, pero siempre recordando que sí hay mucha charlatanería, hay mucha manipulación a veces, pero en el fondo, soy un creyente de la libertad personal, incluso para esas cosas. Si alguien quiere hacer algo, es su cuerpo, es su salud, y lo que tiene que hacer la sociedad o los medios es darle la información que se pueda. Pero la decisión última de qué hace uno con su salud, yo sigo creyendo que es de cada persona. Entonces, si alguien quiere practicar algo, es legítimo en la medida en que esa legitimidad parte de su libertad antes que de la evidencia, en mi opinión. Sí, yo creo que ahí esa es la parte que olvidó esta medicina y que la otra lo conserva. Una cosa que a mí me parece muy poderosa también es que por alguna razón en la forma, no sé bien, pero solo en el lenguaje que se usa en la medicina alopática, en esas estructuras de poder, en la burocratización, en todo eso, se perdió también la capacidad de enseñar a tener una vida de bienestar. Entonces usted, si va a una EPS y se sienta en un consultorio de 15 minutos frío con un tipo que no conoce, que se pone la bata, que lo ausculta y llena 3 papeles, y ese tipo al final le dice, ay, haga ejercicio y coma bien, que ese mensaje no se transmite así. En cambio, cuando la persona entra a través de alguien que está haciendo algún tipo de medicina natural o alternativa, en el que esa misma persona proyecta, primero el médico que le dice eso es gordo y fuma, ¿no? En cambio, en el otro lado a veces es una persona que interiorizó realmente valores de vida sana, de hacer ejercicio, una práctica de yoga o lo que sea,
su ambiente es agradable, habla de una manera especial y más agradable y más consciente, y eso al final es para mí la verdadera medicina. Lo que le está transmitiendo al otro es una conciencia de respeto al ambiente, de más tranquilidad, de coma sano, porque ahí está. Y la medicina occidental, o sea, eso es desde Hipócrates, o sea, comer sano es hacer ejercicio y tener una vida sana es al final la mejor medicina, que es la que le transmiten los otros. Entonces a mí me parece que ahí hay algo también que aprender de esas prácticas. No, yo pienso que es charlatanería. Para mí eso está más que demostrado, pues parte, es toda una construcción pseudológica. O sea, parten de un principio, es que si lo similar se trata con lo similar, ¿no? Entonces, si cojo una gota de esto y la diluyo en 20 y luego en 20, en 20, al final alguien hacían metáforas muy interesantes de eso. Eso era como pensar que uno puede ir a un lago, tomar una molécula de esas y se va a curar. O sea, para mí es ridículo, pero se creó de nuevo, como ocurre con los seres humanos, algo aparentemente que tiene lógica. Se creó todo perfecto, se crea algo que aparentemente tiene lógica, tienen unos gurús, se crea un sistema de pensamiento que, aunque esté equivocado en sí mismo, se explica y es difícil demostrar que no, y luego se monta una industria entera en torno a eso, y eso termina regado por el mundo y la gente quiere creer que eso es posible. Yo a veces pregunto a las personas que lo hacen, y yo creo que nosotros también a veces subestimamos. Es como muchos de ellos, o sea, yo creo que muchos lo siguen casi como una religión, y hay otros que simplemente la lógica personal es, pues si no hace daño, de pronto me hace bien. Entonces la gente toma decisiones basadas de ahí, consumen esos productos. Muchos consumidores que conozco, porque cercanos, familiares, amigos, tampoco les impide reconocer o recibir atención médica de nuestro sistema. Ellos, cada uno hace su propio negocio, como que cada uno juega con sus creencias hasta dónde sí, hasta dónde no. Lo que sí creo es que la sociedad le tiene que poner ciertos límites. O sea, de nuevo, basado en la libertad. Si usted quiere tomarse la gota de la gota de la gota, pues hágalo. Lo que yo creo que la sociedad no puede hacer es financiar eso con recursos públicos si no tiene evidencia, porque eso pues los recursos públicos son sagrados. Entonces, si no tiene evidencia, no lo pago. Del mismo modo que no pago un medicamento contra el cáncer que venda una farmacéutica y no sirva para curar el cáncer. La academia y las universidades, que tienen la responsabilidad de cuidar el conocimiento, de transmitir lo que sí sirve, de enseñarnos el rigor, pues no se pueden poner a abrirle la puerta y elevarlo a una categoría que no tiene, porque si no existe si usted me dice que eso cura y no cura, pues está mintiendo. Cuando me demuestre que cura, pues entra, pero mientras tanto no. Y como no ha ocurrido eso, como no hay nada, los 10.000 pruebas que le hacen a eso han demostrado que no cura. Entonces eso entra en la categoría de charlatanería o lo que sea, no entra. Pero la gente al final tiene la libertad de escoger qué se toma. Yo a veces me pongo a pensar en la persona que toma esa decisión. Entonces es difícil en la medida en que dice, si lo prohíbo totalmente, esto se vuelve un mercado negro, porque sí o sí se va a seguir tráfico, o sea, la gente lo va a seguir demandando y va a haber gente interesada en venderlo, igual que ocurre con la droga. Entonces, si lo prohíbo, entra en ese sistema. Si entra en ese sistema, las consecuencias pueden ser peores, porque no tengo vigilancia, no sé qué va a pasar y me toca reaccionar con policía. Y los riesgos, de nuevo, para la salud, por malas prácticas, por mala producción de eso, así sea agua que van a vender embotellada, pues tiene riesgos de contaminación. Entonces, ¿qué pasa si mejor, como entidad regulatoria, digo, bueno, sí puede estar,
pero cúmplame con esto. Y yo trato de revisar al menos que cumplir con un principio básico de la medicina, que es primero no hacer daño. Es un principio, un precepto médico de hace siglos, es primero no hacer daño. Entonces, ¿qué pasa si mejor lo acepto, que acepto convivir con eso y le reviso que los que lo hagan bien y le pido a los fabricantes que me garanticen normas de sanidad? Son decisiones de Estado, o sea, algunos querrán una cosa más fuerte, otros, claro, lo condenamos y lo criticamos, pero en el fondo puede ser que tenga una cierta sabiduría la decisión. Pero es un debate muy caliente en todos los países. O sea, usted va para España ahorita y están viendo a ver cómo acaban con todo eso, y Alemania lo permite, y el otro sí, uno no, otro más flexible. Son decisiones políticas muy difíciles. Pues nosotros somos la sección de la que yo estoy a cargo, que somos 7 periodistas que cubrimos temas de medio ambiente, salud, educación, o sea, es variado. La mayoría son periodistas jóvenes, o sea, son menores de 30 años, están educándose y formándose en todo esto. Pues no, los temas de salud, o sea, un mensaje que aquí decimos es, aquí no hay temas prohibidos. Lo que pasa es que usted tiene que definir qué enfoque le hace. Entonces, si todo el mundo empezó a hablar de la señora que habla con los perros y sale en un periódico y en otra radio, nosotros no podemos decir no vamos a hablar de eso, porque hay una conversación social en torno a eso, hay gente que quiere información sobre eso. Lo que tenemos que hacer es, vamos a decir por qué es mentira eso. Lo mismo con la homeopatía. No es que no se puede prohibir hablar de una cosa a otra, pero si usted va a hablar de la homeopatía, le toca hablar desde la ciencia, desde la evidencia, desde lo que sí está comprobado y lo que no. Entonces puede escribir sobre eso, pero mostrando eso. Entonces, no, de hecho, no hay límites para los temas, es un gran espectro que va a la estética y que se puede ir a muchas de esas áreas que a la gente le interesa, pero siempre con criterio científico, con rigor, o sea, mirando las publicaciones, qué información hay en las publicaciones serias, quién es el profesional que va a hablar de eso, no convertir a estas personas que vienen con discursos sin evidencia no abrirles el micrófono, o sea, siempre con contraste, o sea, cualquier cosa que se pueda con contraste. Lo que pasa hoy en día es que también los medios han entrado en una dinámica de una velocidad altísima, o sea, cuando yo empecé en el periódico hacíamos un periódico a la semana y hoy vamos en que hay que hacer 15 notas al día. Y esa velocidad que desató pues toda la era digital hace que existan muchos riesgos de errores. Que al mirar una fuente que parece confiable, por ejemplo, un periódico, el New York Times saca una historia de salud, para nosotros es confiable el New York Times, pero pues ellos también se equivocan. O The Guardian en Inglaterra, o incluso revistas de divulgación de ciencia. Sacan cosas en las que uno no alcanza a rastrear de dónde viene eso y termina uno generando algún tipo de información no tan confiable. Jugamos con ese riesgo, o sea, de nuevo, a los periodistas que piensen tengan un pensamiento crítico. Eso que voy a hacer, de dónde viene, quién lo dijo, qué evidencia hay, que haga como una evaluación de eso y publique. Pero el riesgo de error pues siempre está ahí.